Invito a que todos vayamos juntos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, los primeros 17 versículos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos, hermanos. Señor, nosotros ahora queremos que tú nos hables, Padre, que tú hables a tu pueblo, que tú hables a nuestros corazones y hables a nuestras vidas hoy aquí. Que ninguno de los que habemos aquí hoy se vaya vacío, se vaya sin tu palabra. Que tu palabra ilumine nuestras mentes, ilumine nuestras emociones, ilumine nuestro camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar este sermón con una entrevista que se le hizo a la hija del famoso predicador Billy Graham en uno de los programas mañaneros de Jane Clayson. Esta le preguntó un poco para cogerla fuera de lugar a la hija de Billy Graham. Y ella le pregunta: ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9/11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los sismos, los huracanes, estas cosas ocurran? A lo que Anna Graham le dio para mí una respuesta excelente a aquella entrevistadora. Con mucha sabiduría, Anna Graham le respondió: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas, poco a poco ha ido dándonos el gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar, sigue Anna Graham, bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece, dice ella, que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hair, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas. Y le dijimos: está bien, sacaremos la oración de nuestras escuelas. Luego, alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Recuerda, dice ella, que es la Biblia la que dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, le dijimos: está bien, no vamos a leer más la Biblia en nuestras escuelas. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no debemos disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus inocentes personalidades podrían traumatizarte, afectando su autoestima. Sin embargo, por cierto, dice ella, el hijo del doctor Scott se quitó la vida. Creímos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba diciendo y por lo tanto quitamos la Biblia y tomamos su consejo. Ahora entonces, cuando pagamos las consecuencias de dejar a Dios, nos preguntamos: ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo?
¿Por qué no les importa matar a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensáramos mejor, dice esta mujer, podemos saber la respuesta. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. En el día de hoy, sigue diciendo Anna Graham, es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse del consejo de Dios, para luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por eso mismo, echarle la culpa a Dios, preguntándose dónde estaba Él y por qué el mundo va camino al infierno. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos y la prensa para cuestionarnos lo que dice la Biblia. Es impresionante ver cómo artículos lascivos, vulgares, que intentan destruir el consejo de Dios en nuestra sociedad, vuelan como pólvora en el internet. Pero la interlocución pública sobre Dios y su palabra está suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Y yo le hago un paréntesis a Anna Graham. A mí me resulta muy interesante esto, hermano. Busca en YouTube. En YouTube sale un muchacho. En su casa un día le dio por hacer una cosa absurda, jugar Atari, o jugar un muñequito de televisión, o peinarse el cabello, o hacer una figura, o hacer cualquier bobería. Y al momento tiene más de 10,000 vistas. ¿No han visto eso? Las cosas más absurdas de la tierra tienen 10,000 likes, 10,000 vistas. Hermanos, nuestras predicaciones tienen 70 vistas. La primera predicación, esta mía, la predicación de no matarás tiene 28 vistas. 28, no 28,000, 28. Es interesante cómo este mundo, y no porque sea yo, quiero aclararles eso, no porque sea yo. Joel el otro día estaba alegre porque la predicación del hermano César tenía 100 y pico, 160, y decimos, oye César, qué bueno. Sí, tiene como 170, y es una victoria para nosotros, pero no son 170,000, son 170. Los artículos lascivos, vulgares, que intentan destruir el consejo de Dios, vuelan como pólvora. Y su palabra es suprimida tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Y termina Anna Graham. Hoy podemos dejar una cláusula que es absoluta, y yo creo que ahí derribó a aquella mujer. Ninguna nación o pueblo puede sobrevivir o progresar sin Dios. Ninguna nación o pueblo puede sobrevivir o progresar sin Dios. ¿Y usted sabe cuál será el fin de esta nación? El día que aleje completamente a Dios. Esto se volverá una anarquía. El día que saque completamente a Dios de esta nación. Lo que ha hecho esta nación una nación próspera ha sido Dios. Y el día que saque esta nación a Dios, ese día será la desgracia de esta nación. Ninguna nación, ningún pueblo, ninguna casa, ninguna familia, tú como persona no sobrevivirás o progresarás sin Dios. Y amados hermanos, los 10 mandamientos son la norma de moral de Dios. Cuando una sociedad, una familia, un país, una persona ignora esas normas, las tacha, las suprime para establecer las suyas propias, está condenado al fracaso y a terribles consecuencias. Estoy pensando en nuestros jóvenes. Cuando tú tachas el consejo de Dios por poner tu propio consejo, estás condenado al fracaso. Ignorar las normas divinas siempre trae tristeza y dolor sobre nosotros. Y hoy vamos a tratar con un mandamiento que va al centro de la sociedad, al corazón mismo del funcionamiento sano de un país y de una iglesia. Es el mandamiento para el matrimonio. El matrimonio, amados hermanos, es la primera institución divina. Es el ingenio y la sabiduría de Dios. Yo quiero que juntos busquemos Génesis capítulo 2, versículos 15 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 15 hasta el 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la institución de Dios. La primera institución divina, el matrimonio. Ese traer esa ayuda idónea, esa ayuda perfecta para Adán, que no se encontraba ni en otro hombre, ni en un animal, sino en una mujer. Y este invento divino está siendo socavado, atacado de manera frontal en nuestros tiempos. Por ejemplo, en Cuba ahora mismo se está haciendo una fuerte campaña para la legalización del matrimonio homosexual a través de un cambio de una simple palabra en el texto constitucional. Nuestros hermanos cristianos cubanos, yo específicamente tengo muchos amigos en Cuba y ustedes también, y me mandan muchas cosas. Ayúdennos en esto, hagan que esta noticia vuele para que nos ayuden a enfrentar este enemigo que tenemos. En la actual constitución cubana dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. La modificación que se quiere cambiar es muy sutil. Es que en vez que diga que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que diga que el matrimonio es la unión entre dos personas. Miren cuál es la sutileza. No dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y un hombre y una mujer, un hombre y dos mujeres. No, dice el matrimonio es la unión entre dos personas. Eso es lo que se quiere modificar. Ese sutil cambio daría paso a la aberración contra el diseño divino presentado en Génesis. Un hombre y una mujer es el diseño de Dios. Sin embargo, el hombre quiere cambiar el diseño de Dios. Es interesante la idea de que cuando Adán tuvo necesidad de una ayuda idónea, Dios no le trajo un hombre, ni le trajo dos mujeres, sino le trajo una mujer. Y es acerca de la conservación de la santidad en medio de esa institución divina de la que trata el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. En este texto de Éxodo 20:14, Dios nos enseña que guardar la santidad del matrimonio y de la vida sexual es fundamental para la persona, para la familia y para la sociedad. Por lo tanto, es nuestro propósito en este día estudiar el significado bíblico y el contenido práctico de este mandamiento, pero no sin antes ver algunas consideraciones preliminares. Y quiero ver dos consideraciones preliminares. Yo creo, hermanos, que este sermón es muy importante porque aquí vamos a dejar bases muy sólidas en el establecimiento de cosas en la iglesia. El matrimonio es fundamental para el funcionamiento de Iglesia Bautista Reformada de Miami. En primer lugar, debemos dejar claro cuál es el concepto bíblico del matrimonio. Esa es la primera consideración preliminar antes de entrar al mandamiento de no cometerás adulterio. El concepto bíblico del matrimonio. Este mandamiento nos enseña a cuidar la santidad del matrimonio. ¿Pero qué es el matrimonio? En muy breves palabras que usted se puede llevar a su casa. El matrimonio es un pacto de compañía. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto de compañía. Es una
promesa pública y formal jurada por un hombre y una mujer mutuamente, que les introduce a una unión matrimonial que tiene el propósito de proporcionarles un compañerismo multidimensional durante toda su vida. Por lo tanto, ese acto de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer es un acto en el cual el hombre convierte a su mujer en su principal compañía. El hombre convierte a su mujer en su principal amiga, en su principal confidente, en su principal compañera. El hombre debe, y la mujer, para entrar en este pacto matrimonial, deben romper las ataduras de la compañía de los padres. Y ahora su mujer viene a ser su complemento, su amiga, su cercanía. Eso es lo que dice Malaquías 2:14. Malaquías 2:14, para los que anote ese texto. Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué es mi mujer? Mi compañera y la mujer de mi pacto. Y aquí están los dos elementos, el pacto y la promesa en sí, que es la de brindar compañía. Y nuestros muchachos nos hacen una pregunta siempre. Ven acá, si yo me uno con mi novia, me voy por una casa lejos de mis padres, ya eso no es un matrimonio. ¿Para qué yo tengo que ir a un juzgado para que alguien me diga? Miren, ¿ustedes saben para qué? Para que tú jures delante de Dios que esa mujer va a ser tu compañera durante todo el resto de tu vida. Eso sí tiene importancia. Eso sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es demasiado libre. Libre no, libertina, no libre. Y en nuestro libertinaje queremos escoger una mujer y no solo con él. Mira, esto es un contrato. Lo rompemos cuando nos vaya mal. En eso se ha convertido el matrimonio. El matrimonio no, yo no sé ni cómo llamarle a eso. En eso se ha convertido. Esto es un contrato. Cuando tú nos dejemos de gustar, miren qué cosa tan superficial. Cuando nos dejemos de gustar, o sea, las arrugas, hay que estar arriba del cirujano estético todo el tiempo. Arriba del cirujano estético todo el tiempo, porque imagínate. Cuando nos dejemos de gustar, cuando nos dejemos de atraer físicamente, eso se rompió, cada cual de su lado. Tú buscas a otro, cuando ese envejezca y te deje de gustar, buscas a otro y así. Pero el matrimonio no es eso, jóvenes. Ese no es el invento de Dios. El invento de Dios es un pacto de compañerismo para toda la vida. Una promesa que tú juras delante de Dios, acompañar a esa mujer para siempre. Hasta que sea una viejita llena de escaras en su cama. Ahí hay que acompañarla. Por eso, cuando un hombre se casa, debe dedicarse por entero si quiere ser fiel a esa promesa y suplir todas las necesidades de su esposa, la necesidad de sentirse segura, amada, protegida, la necesidad de ser guiada. Todas las necesidades de compañía de esa mujer a todos los niveles, social, emocional, sexual, espiritual, deben ser suplidas por su marido. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, donde el Señor, ilustrando ese tipo de relación que quería tener con su pueblo, Él establece la figura del matrimonio. Él dice, Ezequiel 16, 8, y cuando pasé otra vez junto a ti te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Miren qué manera tan preciosa. Pasé por al lado, me atraíste, me llenaste, me serviste de compañía, extendí mi manto, te cogí para mí, juré, prometí que eras mi compañera para siempre y fuiste mía para siempre. Eso es lo que hace un hombre con una mujer en el matrimonio. Proverbios 2, 16 al 17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Cuál es la mujer extraña y la ajena? La que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Un matrimonio no es una unión sexual, mis hermanos. Muchachos, un matrimonio no es una unión sexual, sino una promesa pública y formal jurada entre dos personas. Un matrimonio no es un negocio en el que si tú cumples tu parte, yo cumplo la mía
y entonces ya nos arreglamos. No, el matrimonio es una unión en la que cada uno de los cónyuges hace la promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva. Por eso es, hermanos, que el matrimonio no es un juego. No se trata de un contrato que podamos romper a nuestra conveniencia. No, romper el pacto matrimonial es romper la promesa jurada que hicimos delante de Dios. Esa es la primera consideración preliminar. ¿Qué es el matrimonio? Cuando tú entras a este mandamiento. La segunda consideración preliminar es ¿qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es todo aquello que atente contra la unidad y la intimidad que debe existir entre un hombre y una mujer casados. Ese hombre está supuesto a encontrar en esa mujer el deleite de sus ojos, el objeto de sus pensamientos, el objeto de todos sus afectos. Y lo mismo podemos decir de la mujer hacia su marido. Cuando ese deleite, esos afectos, esos pensamientos van detrás de otra persona que no sea tu mujer, allí hay un adulterio. Muy interesante la frase de Paul Washer, que vi de un hermano en Facebook que me encantó. Mira lo que dice Paul Washer. Cuando un hombre dice sí a una mujer en el matrimonio, también está diciendo no a las otras mujeres del mundo. Cuando un hombre le dice sí a su mujer, en ese sí está involucrado un no, y es el no a todas las demás. A todas las demás. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra hebrea nahaf, que significaba la violación del matrimonio. En el Nuevo Testamento se usa la palabra porneia, de donde viene nuestra palabra pornografía, para referirse a este asunto del adulterio y la fornicación. La Reina Valera la traduce como fornicación, mientras que la Biblia de las Américas la traduce como infidelidad. Puede ser traducida también como impureza, sensualidad, libertinaje. De manera que cualquier infidelidad, cualquier fornicación, cualquier impureza o cualquier sensualidad que atente contra la unidad y la intimidad matrimonial es un adulterio. El adulterio, mis amados hermanos, es un pecado terrible porque por lo general el mismo incluye la desobediencia de otros muchos mandamientos, ya que este es un pecado que conduce a otros pecados. Casi sin excepción, el adulterio incluye la concupiscencia, la mentira, la deslealtad, la traición, el engaño, el egoísmo, la falta de dominio propio, el quebrantamiento de los votos matrimoniales. Todos esos mandamientos se rompen cuando un hombre adultera contra su esposa. Por eso podemos decir que el adulterio es un pecado que se comete a propósito y en forma deliberada. Por ejemplo, usted puede matar a alguien por accidente, ya pasamos ese mandamiento. Pero el adulterio y la fornicación nunca son accidentales, porque los mismos siempre se cometen después de un proceso de pensamiento y de consideración. Dice Proverbios capítulo 6, mas el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento, corrompe su alma y qué tal hace, plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. El que adultera peca contra Dios, contra su esposa, daña a sus hijos, peca contra su prójimo y peca contra sí mismo. Pero además de eso, es un pecado terrible porque tiende a esclavizar a la gente. Y ahí, hermanos, quiero claramente exponerles esto. El adulterio tiende a la esclavitud. Estoy pensando en nuestros jóvenes. Hay muy pocas cosas que han caído en la inmoralidad y que pueden dejarla y escapar del poder de este pecado. Cuando tú comienzas en el acto de la fornicación a través de la pornografía, jóvenes, a través de la pornografía, a través de internet, cuando tú comienzas en esa maraña pecaminosa, es muy difícil salir de ella. Solo la gracia de Cristo. Es muy difícil porque un pecado va detrás de otro y te enredas completamente, te enredas y te haces un guiñapo humano. Proverbios 2, 17 al 19, hablando de la mujer extraña, dice que su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos y que todos los que a ella entraren no volverán. No volverán. Es como una cueva
donde tú te metes y no sabes cómo salir. Y el asunto es que el pecado nunca será el siervo, siempre querrá ser el Señor y siempre querrá atraparte completamente. Sin dudas, este pecado es un tipo de vicio que tiende a apoderarse del hombre. Y lo que es peor, lleva a muchos de los que lo practican a tener vidas desgraciadas. Romanos 1:24, el apóstol dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por último, este pecado es terrible y destructivo por el engaño de su naturaleza. Por último, en esta parte, porque este sermón es largo, con mucha frecuencia este pecado engaña a personas haciéndoles creer que el mismo es producto de un amor de verdad. Ustedes saben, y estamos poniendo en primer lugar a los hombres, porque los hombres tenemos tendencias pecaminosas en el sentido del adulterio y la fornicación. Por eso el Señor se refirió a nosotros cuando habló de este mandamiento. Más adelante, cualquiera que mire una mujer para codiciarla. Porque tú sabes, mi hermano, que este pecado es engañoso. A ti te hace ver, cuando tú entras en esta madaña de pecaminosidad, te hace ver entonces a la mujer con la que estás adulterando más hermosa que la tuya. Vas debilitando tu relación matrimonial para meterte en una relación que tú consideras amorosa. El hombre que diga que quiere divorciarse de su esposa y casarse con su amante porque ahora está enamorado es un mentiroso que está esclavizado por sus pasiones desordenadas, por su egoísmo. Es alguien que está confundiendo el amor verdadero con la concupiscencia. Es alguien que está confundiendo el amor caprichoso y la atracción física con el amor que dice 1 Corintios 13. Las dos responsabilidades principales en el matrimonio son el amor y la fidelidad. Pero a los adúlteros solo les importa satisfacerse a sí mismos. Hermanos, la concupiscencia de la carne puede reducir al hombre al nivel de un animal. Y puede hacer que el mismo se comporte como una bestia sin razón. Muchachos, cuando tú entras en esta madaña sexual fornicaria, porque estamos hablando no solo del matrimonio, estamos hablando de la fornicación, que es todo pecado de inmoralidad sexual. Cuando tú entras en esta inmoralidad sexual, en esta madaña, tú te estás comportando como una bestia sin razón. Tú tienes que llamar a la razón para frenar esto. Las facultades más altas del alma son contaminadas y la persona pierde su capacidad de pensar y razonar en lo que está haciendo de forma lógica. Por eso, cuando alguien comete adulterio, muchas veces a uno le da la sensación de que esa persona perdió la razón, se volvió loco. ¿Cómo puede destruir su matrimonio de años? ¿Cómo puedo mentir de esa forma a mi esposa, traicionar a mi esposo si es una mujer, dañar a mis hijos, dar ese mal testimonio? Y es que ese pecado tiene esa capacidad de nublarlo la mente completamente. Ahora, habiendo hablado entonces de estas dos consideraciones preliminares, ¿qué es el matrimonio y qué es el adulterio? Vamos a ver qué es lo que enseña este mandamiento. No cometerás adulterio. Los 10 mandamientos, hermanos, nosotros hemos dicho desde el principio de esta serie que son mucho más de que estas palabras tan sencillas que nosotros encontramos. Los 10 mandamientos tratan con el corazón, con los motivos, con los deseos, con los pensamientos de nuestros corazones. De manera que el séptimo mandamiento no solo prohíbe el adulterio físico, sino también el adulterio mental. El adulterio comienza en el corazón y en la mente. Por lo tanto, Cristo exige que nos abstengamos desde ahí para no llegar al adulterio físico. Busquemos todos Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Aquí el Señor en el Sermón del Monte nos da la verdadera dimensión del séptimo mandamiento. Mateo capítulo 5, 27 al 28. Dice así nuestro texto. Ahí el Señor va a la intimidad de nuestros corazones. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no solo el acto físico es lo condenado, sino también el deseo, los pensamientos impuros, la codicia misma. Por lo tanto, este mandamiento prohíbe cualquier cosa que nos conduzca, no solo a adulterar, sino también a pensar en el adulterio. Debemos alejarnos de todas las cosas que despierten la concupiscencia y las pasiones. Esa es la primera aplicación práctica de este sermón, mi hermano. Debemos alejarnos de todas las cosas que despierten la concupiscencia y las pasiones, porque ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para poder lidiar con este pecado. Lo primero que tú tienes que meterte en tu cabeza, y ahora lo vamos a demostrar con la Escritura, ningún hombre ni ninguna mujer es lo suficientemente fuerte como para lidiar con este pecado. Por lo tanto, la televisión, el cine, los comerciales televisivos, la moda, el internet y aún la música popular sirven para comunicar un mensaje completamente dañado que puede dañar nuestras mentes. Joven, el internet, la pornografía, la lujuria tienen potencial destructivo para tu vida. Allá hay un potencial de destrucción para ti. Job nos dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar tales cosas. Y si nosotros no hacemos lo mismo, estaremos perdidos y seremos como aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio y el corazón habituado a la codicia, como dice 2 de Pedro 2:14. Debemos entender que Dios exige la pureza interior y nos dice que debemos guardar nuestros corazones. Sobre toda cosa guardada, le dijo Salomón a su hijo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él, de guardar tu corazón, mana tu felicidad, muchacho. Y 2 de Timoteo 2:22, Pablo a su hijo espiritual Timoteo, a ese muchacho, le dijo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y Cristo también dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda un ojo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y con esto Cristo está exigiendo que debemos romper de manera radical con el comportamiento pecaminoso en nuestras vidas. Dice un comentarista, lo que la gente olvida es que al casarse hicieron un pacto, una promesa ante el Dios vivo. Dios fue testigo cuando tú te casaste con tu mujer y tomará medidas si uno de los dos partes comienza a pasar por alto esa promesa. En el voto de nuestra ceremonia, los novios dicen, yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Y eso es un juramento. Prometiste que estarían casados, dice alguien, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Hermanos, ¿dónde comienza un hombre a separarse de su esposa? ¿Dónde comienza una mujer a separarse de su esposo? En la mente. Cuando uno de los dos comienza a poner sus ojos en otra persona que no sea la que tiene al lado. Y a comparar a su cónyuge y a entretenerse soñando despierto con la posibilidad de que de alguna manera ese matrimonio concluya para verse libre del otro. Eso es terrible. ¿Te imaginas que tu esposa esté esperando que tú te mueras para ver si libra? Es allí en las profundidades de nuestra alma. Y no solo eso. Yo estoy seguro que muy pocos de nosotros han pensado eso. Tenemos potencial para pensarlo. No nos confundamos. Tenemos potencial para pensarlo. Pero sí, a veces decimos, yo me habré equivocado casándome con esta mujer. O yo lo hubiera querido diferente. Eso es un acto de adulterio. Porque tú estás imaginándote una mujer que es la que no tienes. Eso es un pensamiento adúltero. Así que, ¿qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento. Bueno, dice el Catecismo Mayor de Westminster, los pecados prohibidos en el séptimo mandamiento son el adulterio, la fornicación, el rapto, el incesto, la sodomía. La sodomía es la homosexualidad en todo su sentido. Y toda concupiscencia contra la naturaleza. Todos los pensamientos, propósitos, imaginaciones y afectos impuros. Todas las conversaciones impuras, así como el prestarles atención, las miradas lascivas, imprudentes, lo mismo que comportamiento ligero y maneras destructivas de modestia, la prohibición de los matrimonios ilícitos
la prohibición de los matrimonios lícitos y autorizar los ilícitos. Aceptar, tolerar y cuidar casas públicas o frecuentarlas. Miren a dónde estaban, hermano, los autores de las confesiones son increíbles. Ellos querían dejarle bien clarito a los miembros. Dice, aceptar, tolerar y cuidar casas públicas, o sea, prostíbulos, o tolerar o frecuentarlas. La dilación indebida del matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, el divorcio injusto o la deserción, las compañías impuras, los cantos, libros, pinturas, bailes y juegos lascivos y todos los demás actos de impureza o provocaciones a ellos, tanto tratándose de nosotros como de los demás. Increíble. Ahora, ¿qué se nos manda en el séptimo mandamiento? Y aquí viene el meollo de este texto. ¿Qué se nos manda en el séptimo mandamiento? Algunas cosas que el tiempo del matrimonio hace del matrimonio un evento genial en nuestras vidas. Lo que se nos manda en el séptimo mandamiento. Primero, se nos manda a mortificar los deseos impuros. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, como dice Colosenses 3:5. No es fácil batallar con los malos pensamientos. Muchos de ellos llegan a nosotros en momentos inesperados y muchas veces sin ninguna responsabilidad de parte nuestra, pero el matrimonio es una buena manera de lidiar con ellos. La pregunta clave aquí es, mi hermano, ¿qué haces tú con los malos pensamientos? ¿Estás permitiendo que esos malos pensamientos se acomoden en tu mente tranquilamente o estás luchando ferozmente contra ellos en dependencia de Dios? Colosenses 3:5 dice que debemos hacer morir las pasiones desordenadas dentro de nosotros. Pero para nuestro Dios estas cosas que llegan a nuestra mente no son neutrales, por lo tanto debemos batallar contra ellas. Es indudable que hay una conexión estrecha entre lo que nuestros ojos ven y los pensamientos que se levantan en nuestra mente lasciva, en nuestro interior. Así como hay también una conexión entre los pensamientos que permitimos permanecer dentro de nosotros y las acciones. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando tú le das rienda suelta a tus ojos para que vean todo lo que les dé la gana, para que, no, yo tengo libertad, no, yo soy fuerte. Cuando tú le das a tus ojos todo lo que ellos quieren, tú no vas a poder librarte de esos malos pensamientos en tu mente. Y cuando tú le dejes esos malos pensamientos ahí anidarse en tu mente, las acciones le siguen después. Porque tú eres un pecador, mi hermano, como yo. Y los pecadores tenemos que luchar con la raíz del pecado. Yo quiero leerles de nuevo la historia de David. Porque aquí hay mucha sustancia. De nuevo, yo creo que en esta serie la he leído 3 veces ya. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. Pero se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ayer me puse por la tarde a ver cómo yo hacía para que esta historia la leamos en otra versión, para que podamos sacarle alguna otra sustancia. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Dice la Nueva Versión Internacional. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era ella. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de la menstruación. Así dice la Nueva Versión Internacional. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías el hitita.
Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña, algo que no le interesaba a David, pero él hizo como una introducción. Luego les dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi mujer mientras que el ejército está batiendo. Tan cierto como que su majestad vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, le dijo David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía, pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. El pecado de David comenzó con una mirada inocente. Muchachos, el pecado de David comenzó con una mirada imprudente. David se permitió ver lo que no podía ver y terminó haciendo lo que no debía hacer. La visión de una mujer hermosa cautivó su corazón de tal manera y levantó su codicia con tal violencia que no solo convirtió a David en un adúltero, sino también en un homicida y en un mentiroso. Sin hacer más comentarios, pasemos a otra historia de la Biblia. La historia se halla en Génesis 39 del 1 al 20. Otro personaje bíblico al que se le presentó una situación similar. Génesis 39 del 1 al 20. Lo vuelvo a leer en la Nueva Versión Internacional, que es más moderna. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que le habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía aquel egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un buen aspecto físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de Potifar, de su patrón, empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso hacer nada, sino que le contestó, mira señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en lo que hay en casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra mi Dios? Y por más que ella le acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en su momento en que todo el personal de servicio estaba ausente, José entró en la casa para cumplir sus responsabilidades como siempre. Entonces la mujer lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en sus manos, salió
corriendo de aquella casa. Aquí tenemos dos ejemplos de la Escritura. Dos hombres de Dios. El primero, un hombre como David, se dejó llevar de la lascivia y cosechó las terribles consecuencias de su pecado. El segundo, un muchachito como José, comprometido con la lucha contra su pecado y por obedecer a Dios. Un hombre que conocía su corazón y por tanto, cuando la prueba se hizo muy intensa, al principio la mujer le decía, acuéstate conmigo. Y él le decía, no chica, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo yo voy a pecar contra tu marido? No, eso no es correcto. Pero cuando la lucha se hizo muy intensa y ella lo agarró y él sabía su debilidad y su corazón, ¿qué hizo? Él no se puso a contestarle nada. Huir, que es la respuesta ante la tentación. Hombres, mujeres que hay aquí, muchachos, la única solución para el pecado del adulterio es huir. La única. Huir es la única. La lascivia no es un juego, como tampoco es un juego encender ese fuego a través de los ojos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero cuando en la lucha se te ponga muy dura la tentación, huye. Segundo lugar, este mandamiento nos manda a no ser causa de tropiezo o de tentación para otros. Ya estoy terminando, mis hermanos. Pero yo quiero terminar, no se me duerman ahora las mujeres. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Esta es la segunda implicación. La primera implicación, guardar nuestro corazón. La segunda, no ser causa de tropiezo para otros. Y esto tiene mucho más que ver con nuestras hermanas. Mateo 18, 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se la hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vendan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Esta era una de las maneras como algunas naciones vecinas a Israel aplicaban la pena capital. Israel no aplicaba la pena capital así. Pero algunas naciones vecinas aplicaban la pena capital, muy cruel, por cierto. Le ponían una piedra de molino en el cuello y la lanzaban a la persona al mar para que se ahogara. El Señor está diciendo aquí que es preferible morir de esa manera antes que hacer que un cristiano tropiece. El ejemplo es crítico, ¿verdad? Es como el de sácate el ojo. El Señor ahí no tiene paños tibios con el adulterio. Sácate el ojo, ponte una piedra de molino y tírate. El Señor está diciendo aquí que es preferible morir de esa manera que hacer que un cristiano tropiece y se aleje del Evangelio. Los pequeños de los que se habla aquí no son niños necesariamente. En el verso 3, Cristo había dicho que hay que ser como niño, o sea, tener el ejemplo de un niño, la apertura y la sencillez de un niño para entrar en el reino de los cielos. Y ahora el Señor nos está diciendo que mis niñitos, esos que entran al reino de los cielos, nosotros, cualquiera que sirve de tropiezo a uno de esos sus niñitos recibirá un castigo tan severo que le hubiese sido mejor ponerse una piedra de molino y tirarse al mar. De manera que esto es una advertencia muy seria en el que la Escritura lo que intenta producir en los hijos de Dios es un fuerte sentido de prudencia para que ninguno de nosotros se convierta en un tropiezo para el otro. Y con respecto a esto hay una observación que debemos ligar a este texto en el contexto del séptimo mandamiento. Y es la que está en 1 de Timoteo 2:9. Las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La palabra que Reina Valera traduce como pudor significa literalmente sentido de vergüenza. Y la idea que enfatiza es que la mujer debe arreglarse con un sentido de que avergonzaría a otros su vestido. Así que las mujeres, mis amados hermanos, tienen que tener cuidado a la hora que se visten, porque pueden ser una piedra de tropiezo para otro en el contexto de nuestra iglesia. Dice un comentarista, un cristiano del pasado, una mujer piadosa se avergonzaría y se sentiría culpable si ella distrajera a alguien de la adoración.
o si contribuyera a que alguien tuviera pensamientos lascivos. Es verdad, hermana, ¿eh? Tú te sentirías así, terriblemente, terriblemente mal que tú contribuyas a que un hombre aquí tuviera pensamientos lascivos. Una mujer caracterizada por esa actitud se vestiría de tal manera que no sea una fuente de ninguna tentación. Una mujer piadosa aborrece el pecado de tal manera que ella evitaría cualquier cosa que pudiera generar pecado en los demás. Por eso, hermanas, tenemos que ser cuidadosos con la forma en que nos vestimos. Esta iglesia no pone sobre nadie aquí algo que la Biblia no enseña. Por lo tanto, nosotros no le vamos a dar una lista de cómo vestirse. Pero hay un principio general claro en las Escrituras. Hay que ser cuidadoso cómo te vistes. Es indecoroso, es indecente, es inapropiado y es pecaminoso que una mujer ande por ahí enseñando la forma de su cuerpo, con un vestido ajustado, con una saya corta o con un escote pronunciado. Pues, hermana, puedes convertirte en una causa de pecado para algún hombre. Cuidado cómo te vistes. Los que profesan la fe de Jesucristo debemos manejarnos en este asunto por los principios de la palabra y no por principios de este mundo. Y la palabra nos dice que tenemos que pensar en nuestros hermanos. Y en último lugar, sé que voy a traer ahora un problema de conciencia para nuestros jóvenes. En este mandamiento se nos manda a casarnos. En este mandamiento se nos manda a casarnos. Así, a casarnos. Uno de los propósitos por los cuales Dios instituyó el matrimonio es para evitar la impureza sexual. Primera a los Corintios 7, 2 y 8 al 9, dice Pablo, pero a causa de las fornicaciones, del adulterio, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, sin casarse como Pablo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Solamente dos opciones propone Pablo para nuestros deseos sexuales. Solo hay dos opciones para nuestros deseos sexuales. O abstenerte porque tengas el don de abstinencia o casarte. En último lugar, este mandamiento nos manda a cultivar una buena relación matrimonial. Debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio. Para los casados, el lado positivo de este mandamiento es que amemos a nuestra pareja y seamos fieles a ella. Por tanto, cada marido y cada esposa debe hacer todo lo posible para desarrollar el amor verdadero en su matrimonio. Y este punto incluye los siguientes elementos, dos nada más. La unión y la unidad matrimonial, que tu esposa, que tu marido llegue a ser tu compañero de verdad, tu amigo cercano, tu confidente. Y en segundo lugar, la sumisión de la mujer y el liderazgo espiritual amoroso del hombre. Quiero terminar este sermón con dos exhortaciones a modo de conclusión y ya terminamos. Primera exhortación, sin la cual no puedo terminar este sermón. Hay perdón en Jesucristo para nuestros pecados. Hay abundante perdón en Jesucristo para nuestros pecados. Amigo, hijo, Jesucristo es la fuente de la vida. Yo quiero citarles el texto de Juan capítulo 4, versículos 5 al 18. Sé que es un poco largo, pero búsquenlo. Vamos a buscarlo. No vamos a terminar sin buscarlo. Juan 4, 5 al 18. Aquí se nos habla del encuentro de Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Dice este texto, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo a la mujer samaritana,
si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, miren esto, hermano. Ustedes están imaginándose la escena, ¿verdad? Jesús está hablando con aquella mujer. Jesús sabía perfectamente quién era aquella mujer, que era una mujer samaritana, que no era lícito en la religión judía hablar con una mujer samaritana. Él sabía todo eso, pero además él sabía esta noticia que ahora él le trata de preguntar. Porque miren, ¿a qué viene a colación este versículo 15? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué quería el Señor sacar de ella? Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Hermanos, hay perdón en Jesucristo. Jesús sabía que aquella mujer era una adúltera, que había tenido 5 maridos y con el que ella vivía ahora tampoco era su marido. Pero hay perdón en Jesucristo. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te daré será un agua que redundará para vida eterna. Arreglará tu vida, mujer. Arreglará tu vida. Jesús le predicó el evangelio y el perdón de sus pecados a esta mujer samaritana que estaba viviendo en adulterio. Aquí vemos el carácter compasivo y misericordioso del Señor. Hay perdón en Jesucristo para todo aquel que viene arrepentido a sus pies. Y en último lugar, oremos al Señor por el fortalecimiento de nuestros matrimonios. Porque podamos representar de forma correcta esa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Dios le conceda a nuestra amada iglesia matrimonios sólidos que sean un ejemplo al mundo del plan de Dios. Hermanos, esta oración final de este sermón será un buen momento para rogar a nuestro Padre que nos ayude a fortalecer nuestros matrimonios, sabiendo que separado de Él nada podemos hacer. Pues el matrimonio es la unión entre 2 pecadores que necesitan de la gracia de Dios para sostenerlo y para alimentar esa unión. Sin la gracia de Dios no podemos llevar nuestros matrimonios. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es lámpara para nuestros pies. Gracias por nuestros matrimonios, Señor. Gracias por nuestras esposas, por los esposos que hay representados acá. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, al unir a 2 pecadores. A 2 pecadores que han jurado para siempre amarse, Señor. Nosotros te pedimos, oh Padre, que perdones nuestros pecados en el contexto de nuestros matrimonios. Que perdones nuestros descuidos. Que perdones, Señor, nuestras flaquezas. Que perdones, Señor, nuestras faltas de compromiso. Pero que nos ayude, Señor, a llevar un matrimonio que glorifique tu nombre. Padre Santo, bendice los matrimonios de esta iglesia, bendice a los solteros de esta iglesia para que encuentren hombres y mujeres que glorifiquen tu nombre. Amado Padre Celestial, suple a nuestros solteros, mujeres y hombres que glorifiquen tu nombre y que ellos puedan tener también matrimonios que glorifiquen tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, bendice a Iglesia Bautista Reformada de Miami, representada a través de sus hogares, a través de sus familias, a través de matrimonios cuyo único y principal objetivo es que tú seas glorificado en nosotros. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.